que somos uno de los países con medidas más tempranas y más drásticas que fueron empleadas, sin embargo, con resultados totalmente pésimos y totalmente, llamémoslo, caóticos, y un fracaso en realidad sobre las políticas económicas y también en materia de salud. ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué pasó en el Perú para que lleguemos a esta situación? Esta semana nuestro país fue noticia a nivel internacional. Lamentablemente la razón de estar en boca de diferentes medios de comunicación del planeta fue que nos convertimos en el país con la mayor mortalidad por COVID-19 en el mundo. Los indicadores de SINADEF indican que los muertos por el COVID-19 en el Perú en realidad no serían los 28.000 que está en este momento reconociendo el Estado peruano formalmente, sino estaría superando los 50.000 muertos. Esto habla que no solo estamos en el primer lugar en número de muertes por el COVID-19, sino que además se ha perdido de alguna manera el control sobre la enfermedad y sobre su gestión propiamente dicha. Ante este panorama es evidente que como sociedad tenemos que reflexionar y cuestionarnos por las razones que nos han llevado a esta situación. Por eso entrevistamos a dos profesionales que tienen una mirada sagaz de lo que sucedió en este tema. Por ejemplo, el fenómeno del terrorismo en nuestro país ha significado la muerte de 28.000 personas. En este momento, como dije hace un instante, las cifras del SINADEF indican que producto de la pandemia del COVID-19 ya estaríamos superando los 50.000 fallecidos. Es decir, el problema del COVID en términos de vidas humanas ya ha costado más que el terrorismo en el Perú. Si nosotros analizamos otro fenómeno histórico, la guerra con Chile significó la pérdida de 10 puntos en nuestro Producto Bruto Interno, todavía en el siglo XIX. El COVID-19 ya está significando la pérdida de 14 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, estamos frente a una de las crisis más importantes de nuestra historia y evidentemente esto se está pagando en vidas humanas y en términos de bienestar, en pérdida de los niveles de bienestar de nuestros habitantes. Yo creo que en este momento hay un gran debate, y esto a partir también de lo que sucedió en Lima, en esta discoteca donde fallecieron lamentablemente 13 personas. Y el debate es, ¿existe realmente pueblo, población o ciudadanos? Y en el Perú no hay ciudadanos, en el Cusco no tenemos ciudadanos. La población no entiende que es ciudadana y como tal está sujeta a deberes y obligaciones que cumplir. Y esto es penoso porque esto conduce a que existe informalidad, esto conduce a que existe desorganización. Cuarentena es la palabra que desde el comienzo de la emergencia sanitaria ha sonado a cada momento. Se volvió en parte de nuestro vocabulario, pero ¿se aplicó bien? ¿Correctamente? ¿Realmente nos sirvió? No se aprovechó el tiempo de la cuarentena para reflotar los sistemas de salud. En el Cusco, en el mes de mayo aproximadamente, en el mes de abril y mayo teníamos solo 8 camas. Y eso resultaba siendo exitoso para el Cusco porque solo teníamos 3 casos y llegamos a un momento a tener 0 casos en UCI. Sin embargo, no se previó de que una vez levantada la cuarentena, la situación iba a desbordar y las 8 camas no iban a resultar suficientes. En consecuencia, este tiempo de cuarentena debió servir también para que el Estado pueda equipar los sistemas de atención de salud. Que en el Perú, de alguna manera, los casi 100 días de cuarentena que ha dado el gobierno ha hecho que cualquier otra medida luego de ella sea prácticamente insostenible. Porque es evidente que un país que sostiene niveles de pobreza, un país donde su población todavía tiene niveles de vulnerabilidad importante, estar en cuarentena casi total durante más de 100 días ha afectado de manera dramática sus bolsillos. Una vez que se culmina con la cuarentena, estas familias prácticamente han salido desesperadas en la búsqueda de recursos que les permitan subsistir. De ahí en adelante, las medidas que ha adoptado el gobierno para contener la pandemia en materia de disposiciones legales simplemente han carecido de efectividad, es decir, se han convertido en letra muerta. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces también son necesarias. En abril, Ecuador era un país que lloraba sus muertos por COVID-19 en las calles. 2 meses después de esta dura situación, se convierte en un ejemplo de cómo se puede enfrentar una pandemia. Entonces nos preguntamos, ¿fracasó el gobierno en la lucha contra la COVID-19? Bueno, yo creo que no hay que decir las cosas a media tinta, hay que decirlo de la manera más clara posible, y creo que este es un rotundo fracaso en primera instancia del gobierno y como consecuencia de ello es un rotundo fracaso de nosotros como sociedad, como Estado, ¿no? Eso no hay que decir medias verdades. El estar en este deshonroso primer lugar en número de muertes a nivel mundial es una clara evidencia de que se ha fracasado en absolutamente todo, y esto debe ser motivo de profunda reflexión para todos los peruanos sobre cómo se abordan los problemas de esta naturaleza. Y esto habla de una necesidad de cambiar quizá algo en nuestro país o muchas cosas que nos permitan pues tener mejores resultados de cara a futuros retos que nos presente el propio desenvolvimiento de la vida. El Estado en este tiempo no tuvo una estructura clara, una política clara que la población debía de seguir post cuarentena. Y lo que pasó es que, a diferencia de Ecuador,
La cuarentena fue cumplida por la población, el Estado tuvo una política clara y cuando se levanta la cuarentena, por lo menos Ecuador ya tenía, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad muy importante en Ecuador, tenía, por ejemplo, ya los locales comerciales funcionando casi al 30%, con el transporte público y el transporte privado ya circulando con total normalidad en la ciudad de Guayaquil, y esto nos muestra que por lo menos el gobierno ecuatoriano tuvo ya una política clara en materia económica. Es decir, ¿qué hacemos después de levantada la cuarentena y después de aplicar políticas rígidas en materia económica y en materia de salud? En el Perú, lamentablemente, esto no ha sucedido. Desde el punto de vista de la economía, la población hace tiempo no da más y tuvo que elegir entre salir a trabajar con el riesgo de contagiarse o quedarse en casa y no tener dinero para subsistir. Bueno, hay un indicador económico que se llama el índice de capitalización, es decir, hasta cuánto tiempo tú puedes estar, una familia puede estar, digamos, sin generar ingresos, ¿no? Entonces, evidentemente, en un país con nuestras características económicas, un país que lucha por salir de la pobreza, y que tiene a buena parte de su población, digamos, en una situación de vulnerabilidad, el índice de capitalización de las familias es todavía pequeño. ¿Qué quiere decir? Pues una familia puede estar sin generar ingresos por un mes, 2 meses, y hace uso de los recursos que ha podido ahorrar. Pero una vez que los ahorros se agotan, ya generar ingresos ya no es una opción, sino es una necesidad, porque de eso depende la alimentación diaria y digamos que la satisfacción diaria de necesidades. Una persona no puede dejar de comer. Entonces, nuestro índice de capitalización familiar es todavía bastante bajo, muy distinto a lo que ocurre en otros países, digamos, con economías más desarrolladas, que pueden estar tranquilamente pues 1, 2, 3, 4, incluso medio año sin generar ingresos y simplemente recurrir a las, digamos, a las reservas de dinero que puedan tener. Yendo al plano regional y local, tampoco es que las autoridades hayan destacado por una brillante labor. Al contrario, y para decepción de quienes los eligieron, sus actos dejaron mucho que desear. La incertidumbre política siempre estuvo presente. Veamos, a nivel del gobierno regional, el gobernador regional se infecta de pronto por COVID-19 y tenemos a la vicegobernadora que asume el cargo por no más de 2 semanas y termina sacando a muchos de sus funcionarios que luego terminan regresando. Entonces, de pronto lo que nos muestra es que existe un conflicto de poderes internamente que muestra que existe una inestabilidad política. Y por otra parte tenemos a nivel local, a nivel provincial, la incertidumbre política ha sido muy clara, porque tenemos al señor Boluarte con una sentencia que lo termina suspendiendo, asume el señor Valderrama, hace muchos esfuerzos, termina contagiándose y ahora asume una tercera alcaldesa. Entonces, esto es penoso principalmente por la inestabilidad política que se ha generado y por otra parte porque a pesar que los tres, el señor Boluarte, al candidato a alcalde, el primer regidor y segunda regidora son todos de la misma lista, pero los tres no han tenido una política clara, o por lo menos el señor Valderrama y la señora Infantas tienen una política totalmente diferenciada y nada clara. Entonces no existe una política unitaria y esto se repite a nivel distrital, porque vemos, por ejemplo, en el caso de Santiago, concretamente, que es el distrito donde yo me encuentro, que vemos al señor Fermín García que de pronto anuncia penosamente que se encuentra contagiado con el COVID-19 y su primer regidor asume el cargo de la alcaldía y convoca sesión de consejo y ni bien se realiza la convocatoria, el señor Fermín García anuncia de que la prueba inicial estaba mal y que la segunda sí estaba bien y que por lo tanto se encontraba en perfectas condiciones de salud y que por lo tanto volvía a ser alcalde. Eso es penoso. La semana en ADN salió a las calles a preguntar qué pensaba la gente del primer lugar que ocupa el Perú a nivel mundial en mortalidad por COVID-19. Algunos se quedaron fríos y otros hablaron con el corazón. Lamentablemente esta semana hemos conocido que nuestro país ocupa el primer lugar en mortalidad por COVID-19 en el mundo. Esto nos hace preguntar si hemos tomado las decisiones correctas y si realmente hemos enfrentado esta pandemia de una manera que nos permita salir adelante. Lamentablemente, señor periodista, el Perú, el país de las maravillas, solamente son las autoridades a nivel nacional, no estamos hablando a nivel local ni provincial, a nivel nacional todos son una tira de corruptos, una tira de delincuentes, si cabe el término que he utilizado. Lamentablemente, a consecuencia de eso, la pandemia se ha extendido. ¿Por qué? Por mucha corrupción. En el Perú, según la población, más personas en el mundo han muerto por esta enfermedad. Sí. ¿No hay comentario? Sí, pero voy a obviar de por favor.
Gracias. El centralismo definitivamente jugó un papel preponderante en este mal manejo de la emergencia sanitaria. Muchas decisiones se tomaron desde la capital y por lo que sucedía allí, mientras que en las regiones la epidemia se movía de manera diferente. Y vaya que en el Cusco lo sentimos. Yo me pregunto cuán importante hubiera sido en el Cusco una cuarentena en este momento y no en el momento en el que la hicimos, 3 meses antes o 2 meses antes. Entonces creo que es importante que exista una buena articulación entre las medidas que emanan del gobierno central y las que emanan de los gobiernos regionales, porque las realidades no son las mismas. Lima no es el Perú, existen realidades distintas y esta pandemia ha evidenciado también que lo único que importa en nuestro país es lo que ocurre en la capital y a partir de ello se toman las decisiones para todo el país. Veamos algo que en materia de políticas públicas y particularmente políticas de salud, hay un principio, que es que cada ciudad, cada región tiene una forma particular o requiere de una política especial y única para cada región. No podemos decir que en el Perú la situación de la pandemia o el coronavirus o el tema económico es uniforme. Cada región se mueve de manera diferente y de manera independiente. Al mal tiempo, buena cara, dicen por ahí. Lo que queda claro es que luego de esta pandemia tenemos que sacar lecciones, que ojalá aprendamos. Regresar a lo mismo que teníamos antes del COVID-19 no es una respuesta válida. Luis Valcárcel, reconocido antropólogo del siglo XX, decía concretamente que en los años 20 el río Guatanay era la cloaca del Cusco y era utilizado como un lugar para echar desperdicios y donde la contaminación del Cusco afloraba. Han pasado 100 años y el Cusco y el río Guatanay sigue teniendo las mismas características. En el año 20 se tenía un solo hospital. Han pasado 100 años y tenemos solo 2 hospitales, a excepción de Salud, que tiene una organización totalmente diferente a la del Ministerio de Salud. Entonces, en consecuencia, muy poco hemos progresado a nivel tanto como en materia de salud, tanto en materia de cultura. La situación que teníamos en febrero de 2020 no era una situación óptima, era una situación con bastantes limitaciones y deficiencias. Sin embargo, a la luz de los resultados que tenemos ahora como producto de la pandemia, definitivamente esa situación era mejor que esta situación. Pero si nosotros solo vamos a aspirar a tener una situación como la de febrero de 2020, evidentemente estaríamos pecando de miopía. Nosotros tenemos que trabajar en la construcción de un país que nos permita elevar nuestros niveles de desarrollo y eso pasa, como dije hace un instante, por elevar el nivel de eficiencia y eficacia de la administración pública. Nosotros durante casi 20 años, a partir del siglo XXI, hemos contado con un Estado, con una sociedad que ha generado recursos. No ha sido precisamente la falta de recursos un problema que ha enfrentado el sector público. Lo que ha ocurrido es que estos recursos se han vilipendiado de una manera realmente increíble. Tenemos que salir de esto mejor. Esa es una tarea bien difícil.